Muy buenas tardes, días, noches, no sé cuándo nos van a ver, pero que sean felices y que estén muy bien. Gracias por sintonizar Tangente, su podcast de confianza, que hoy desde la librería Catafixia Centro, en el corazón del Pasaje Rubio, del centro histórico de la ciudad de Guatemala, se engalana. Es una palabra algo anacrónica, pero se engalana, porque sí es. Hoy estamos con dos de los grandes poetas de la tradición poética contemporánea en idioma español. Para mí es verdaderamente un placer darle la bienvenida a esta librería, a este podcast, a Luis García Montero de España y a Raúl Zurita de Chile, que están aquí como parte del Festival Centroamérica Cuenta, ese esfuerzo titánico y generoso que Sergio Ramírez, Claudia Neira y todo su equipo han montado en Ciudad de Guatemala en estos días y que ha sido verdaderamente una gozada. Así que bienvenidos, querido Luis, querido Raúl, ¿cómo están? Pues un gusto, felices de estar aquí en Catafixia y feliz de coincidir con Raúl, de manera que el que está engalanado soy yo. Engalanados, engalanados. Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, oye, feliz, muchas gracias. Esta librería es fantástica, ¿eh? Acabo de leer La victoria era posible por Trotsky. Tremendo. Creo que era la síntesis. Oye, es realmente una alegría estar contigo, estar con Carmen, estar con todos los de esta librería. Son gente muy, muy maravillosa. Ay, muchas y gracias, con Luis Raúl García, por supuesto. Sí, Cada vez que lo veo es una fiesta para mí. ¿verdad? Miren, y ahora se van a encontrar mucho más seguido en esta librería porque sus libros están siendo parte de una misma colección, es una cosa que nos honra muchísimo, la colección Tzakol de Catafixia Editorial, que desde hace más de 11 años, 12 años, se ha dedicado a ir montando eslabón tras eslabón, una cadena de todos estos poetas, de todas estas voces que de una u otra manera han impactado en el presente de la poesía contemporánea en español y que han formado generaciones de poetas. Tzakol significa formador en idioma quiché y Raúl Zurita fue publicado en esta colección con su gran libro Con quien moriré hace algunos años, y este año estamos muy contentos porque la visita de Luis coincide con la publicación de una antología que mapea buena porción de su obra, que se llama Orillas y Naufragios. Querido Luis, al ver, digamos, tomemos tu libro como punto de partida. Hay un cuerpo de trabajo aquí y ese cuerpo de trabajo se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se siente ver hacia atrás, ver todo ese tiempo, todo ese trabajo, todas esas palabras y seguir construyendo camino en esa ruta? Sí, cuando uno ve una antología como Orillas y Naufragios, lo primero que tiene es un sentimiento de gratitud. Agradezco mucho a la editorial que la reciba y la introduzca en su catálogo, y también al profesor Juan Carlos Abril, el poeta Juan Carlos Abril, que haya hecho la antología. Uno repasa el índice y siente varias cosas. La primera, que lo que define realmente mi manera de ser y mi vocación es la poesía. Y a partir de la poesía, pues he ido mirando la realidad, asistiendo a los cambios de un mundo en el que he ido cumpliendo años, y siempre he intentado plantearme preguntas y respuestas desde la poesía. Eso es lo primero, la vocación. Y en segundo lugar, una consecuencia. Quien tiene vocación necesita ser leal con ella, porque es la manera de ser leal conmigo mismo. Y entonces uno ve la antología, uno siente que hay poemas con los que está más cómodo, con los que se siente identificado. Ve otros poemas que dice, pues esto no me salió tan bien, a lo mejor podía haberlo hecho de otra manera. Pero repasar el pasado, como tú dices, es también confirmar en que para ser leal con tu vocación con la poesía hace falta la conciencia crítica de saber que no se escribe por escribir, sino que uno se está buscando en las palabras, en su compromiso con el mundo, en sus ideas sociales. La poesía
es lo que da respuestas y la que ha hecho preguntas, de manera que es como un resumen de la vida, de la memoria, de las ilusiones, ver un conjunto de poemas escritos por uno, pues ya he visto que a lo largo de más de 40 años. Casi 30 años de servicio, sirviendo de puente entre reclutadoras de talento de las empresas e interesados en ser contratados desde 1998. Transdoc.com. Un clic de distancia, tu futuro. Es increíble y es maravilloso ver cómo se van acumulando las experiencias, las lecturas sobre esas experiencias, la vida, en una palabra, y cómo eso se transfigura, se transforma y abre paso al milagro del lenguaje y al milagro de la creación y la imaginación poética. Raúl, una de las grandes lecciones, creo yo, que hemos asimilado, que hemos valorado mucho durante nuestro tiempo como lectores de tu trabajo, es, además de este compromiso con la vocación que mencionaba Luis, con el momento, con el tiempo, con el contexto social, con lo que pasa alrededor tuyo, es también la posibilidad de convocar hacia la experiencia humana, hacia la tristeza, hacia el gozo, a todo lo que está alrededor, al paisaje, al contexto telúrico, al vientre del cual nacimos. Y yo quisiera preguntarte cómo ha sido para vos durante tanto tiempo también, 40 años o más, ir generando este cuerpo de obra que tiene en su centro la experiencia, el drama de la vida en un país tan poético, tan lleno de poetas y de grandes poetas como Chile. Gracias. Primero, a escribir y agradecer a todo lo que decía Luis, que me parece tan bello y tan coherente. En mi caso, yo no quería escribir poesía. En 1973 había habido un golpe de Estado en Chile y yo lo único que necesitaba era conseguirme un trabajo como fuera, ¿me entiendes? Entonces me acuerdo que había un poeta que había publicado algunas cosas. Entonces me dice, ¿qué querías? ¿En qué andas? Quiero conseguirme un trabajo, lo que sea. Que fuera limpiador, lo que sea, ¿me entiendes? El tipo me dijo, trabajar, un poeta trabajar, hay que ser pobre, hay que ser solitario. Entonces dije, cualquier cosa, pero este tipo no va a ser un poeta, te fijas, o sea, porque no, está ajeno, te fijas, a lo real. Entonces, y mientras menos conseguía trabajo me ponía a escribir. Hasta en un momento dado, bueno, ya ese fue el curso de mi vida. Pero créeme que su partida no fue precisamente auspiciosa. Había estado en un preso, pero muy poco tiempo, en un carguero, y fue poco tiempo. Pero a alguien le leí que de repente estar 3 minutos en una parte como estar 30 años. Entonces, no sé, siento que ahí nacieron los poemas. Y el libro Purgatorio, que es uno de mis primeros libros, creo que no hay ninguna alusión a eso. Eso después se me formó con otro libro, se llama Anteparaíso. Pero en fin, fue un principio duro. Sí. Justo ayer tuvimos una mesa que llevaba como título algo parecido a Cuando todo parece derrumbarse, la poesía sigue en pie. Y una de las reflexiones que tenía cuando este título llegó a mis manos, que es el título de Centroamérica Cuenta, muy atinado, por cierto, pensando un poco en las tradiciones poéticas de nuestros países, tanto de España, de Chile, de Guatemala, de Nicaragua, porque ayer nos acompañó Yoconda Belli, justamente, digamos, están atravesados por momentos duros, momentos donde las cosas no van bien, momentos donde en efecto todo parece derrumbarse. Y esos momentos coinciden, yo no creo que sea tanta coincidencia, pero se da que el lenguaje poético, la imaginación poética florece y mucho en esos momentos de incertidumbre. Y entonces preguntarte, Luis, ¿cómo ves en efecto esta línea, digamos, de tu tradición, de la tradición de la que sos parte y su momento actual? Mira, yo creo que podemos defender que hay una tradición de poesía en español y que yo me siento en ella, y a la hora de pensar en el mundo
en el que yo me he formado como poeta, pues empiezo por ejemplo, por Federico García Lorca, pero al lado con Pablo Neruda, y a la hora de explicar mi compromiso con la poesía como una manera de estar en la sociedad, pues no tengo más recuerdo que darle las gracias al comportamiento de Pablo Neruda con la Segunda República Española, ¿no? Claro. Y bueno, después pues hay nombres como Gonzalo Rojas, como Raúl Zurita, que forman parte de mi tradición, como forma parte de mi tradición Ernesto Cardenal o Roque Dalton, o poetas mexicanos como Bonifaz Nuño, como José Emilio Pacheco. Eso yo creo que nos une en los buenos momentos y en los malos momentos, porque cuando yo empecé a escribir en España había una dictadura, pero es que en Chile había otra dictadura, ¿no? Y bueno, en ese libro que tú le publicaste a Raúl hay una parte que se llama Inmemoria, pues que empieza con tanto un bombardeo en el Palacio de la Moneda en 1973, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo empezaba recordando la muerte de Federico García Lorca en 1936 y el apoyo de Pinochet a la dictadura de Franco, de manera que en los malos momentos la poesía nos sirve para unirnos y para establecer una solidaridad que va hacia la condición humana, hacia la dignidad humana de gente que tiene la suerte además de compartir un idioma. Y en los buenos momentos también, porque por fortuna además de dictaduras y guerras, pues hay amores, historias de amor, hay necesidad de salir del purgatorio, hay necesidad de celebrar la vida. Y entonces vuelvo al pasado y repito, pues Federico García Lorca, Pablo Neruda con sus poemas de amor, Ernesto Cardenal con sus epigramas, Raúl Zurita con su apuesta por la vida, y también la poesía nos sirve para identificarnos en los buenos momentos. Yo creo que hay una tradición poética latinoamericana de muchos caminos, que es en la que se integra la poesía española, y se trata de escoger el mundo propio, pero pudiendo disfrutar de todos los caminos que se han abierto. Absolutamente. Creo que eso es una cuestión importante, es decir, por más que no logremos desmarcarnos del todo, digamos, del gentilicio, ser parte de una cosa más grande y tener la posibilidad de que nuestra lengua común esté en tantos territorios, en tantos contextos, eso le da muchísima riqueza, ¿no? Sí, pero fíjate además que yo creo que eso podemos decir que ahora está muy, muy activo, porque aparte de que existir grandes grupos y estar bien que Tusquets Planeta llegue a Guatemala, pues yo estoy encantado de estar en una colección como la vuestra, que me va a acercar a otro público, ¿no? Y bueno, la poesía de Raúl ha estado en España muy viva, pues gracias a la presencia, por ejemplo, de sus libros en la editorial Visor o de sus libros en Lumen, y eso se da de manera natural. Yo creo que hay un diálogo que afortunadamente hoy es muy natural. Las reuniones uno no sabe cuándo se le atraviesan, así que si usted de repente está en un cóctel y no lo pensaba, se va a acordar de mí si es que no llevaba su cápsula de Parismart de Himalaya. Recuérdese, es el mejor hepatoprotector, nos protege contra los efectos del alcohol, así que la recuperación al día siguiente es más fácil. No deje entonces usted de llevar sus cápsulas de Himalaya. Estamos hablando de Parismart, lo consigue también en Super 24 y en las principales cadenas de supermercados. Raúl, yo quisiera preguntarte por algunas publicaciones recientes que han llegado aquí a esta librería, como por ejemplo tus ensayos reunidos y también la novela, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para vos también ir alimentando con el ejercicio de tu escritura esas otras vertientes? Yo recuerdo, por ejemplo, en ensayos como los poemas muertos, ideas absolutamente sugerentes sobre la anulación
de la muerte, pero también la anulación de la vida al momento de escribir. ¿Y cómo ha ido tu reflexión, digamos, en los últimos tiempos respecto a esos temas? Mira, yo por supuesto que pertenezco a una tradición enorme, que no puede ser en lengua española, fundamentalmente, y le agradezco a esa que es mi lengua, porque es la única que poseo además, ¿cierto? Su profundidad, a su poesía mística, a todos. Y sin embargo, te fijas, yo creo que la poesía nunca va a parar una dictadura, no puede. Nunca va a terminar con la explotación de los niños, no puede parar con los crímenes narcos, ¿cierto? Y sin embargo, sin la poesía creo que nada es posible. Y estamos en esa paradoja, ¿cierto? Porque si supongamos lo siguiente, que todos los poetas que leyeron ayer, estábamos acá, dejaran de golpe de escribir poesía. Y todo el mundo dejara de golpe de hacer sus cosas también. Significaría que ya no hay ningún sueño. Yo creo que un ser humano sobrevive 72 horas sin agua, pero sin un sueño, por precario, por pequeño que sea, no sobrevive ni siquiera 5 minutos. Entonces, estamos desgraciadamente en este momento con los bombardeos que hablaba Luis ayer, con toda esa intensidad de la destrucción, ¿te fijas? Desde estos pequeños oasis de paz que en este momento podemos estar, y vislumbramos. Entonces, yo me imaginaba estas niñas que quedan aplastadas por los escombros, que la poesía como que pasa por ahí, que roza con uno de esos cuerpos, probablemente hasta los besa, y sigue porque al final siempre hay una rendija abierta. Ahora yo no sé cuánto más abierta estará, porque realmente los espectáculos de la violencia hoy son impresionantes. Ayer escuchaba a un médico que sigue en Gaza, en un programa de televisión, hablar, digamos, de todo el hambre, de la locura, de gente como habla sola, que no tiene acceso a nada. Entonces es tan terrible que creo que precisamente la poesía, estamos en ese oficio casi desesperado de mantener exactamente la esperanza. Aunque nuestras cosas no puedan sino ser testimonio también de esa violencia. Yo estoy de acuerdo con Raúl, el testimonio es muy importante y añado también que la poesía significa una idea de la comunidad, de la cultura, donde aparte de la ciencia y de la técnica están las humanidades, el respeto a la dignidad humana. Yo recordaba a Federico García Lorca antes, 1929, la crisis de Wall Street en Nueva York, que entonces estaba sustituyendo a París como la metrópoli que indicaba el futuro. Ve destrucción, ve racismo, ve hambre y pobreza, respira que se está preparando una segunda guerra mundial porque los negociantes de armas están buscando la manera de provocar una segunda guerra mundial, y escribe un poema que se titula La Aurora, donde en un momento determinado dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. La luz es muy importante, la ilustración, la iluminación, pero de pronto la luz puede quedarse en oscuridad si la ciencia, que está muy bien que exista, y la técnica, que está muy bien que exista, se quedan sin raíces. Y en vez de trabajar para los seres humanos, trabajan para los negociantes que quieren explotar a los seres humanos. Y por eso es fundamental que nosotros reivindiquemos la poesía en este mundo pragmático que puede desembocar en que la ciencia prepare armas de destrucción masiva o que la técnica prepare redes sociales para llenarnos de odio. Pues es fundamental defender lo que significa la poesía y lo que significan las humanidades, que es preguntarnos a nosotros mismos dónde está nuestra identidad y la identidad de los demás seres humanos. Totalmente. Y miren, una cosa que me no sé, alienta cierto tipo de esperanza es que, digamos, hemos sido testigos, hemos sido parte de una serie de conversaciones, de encuentros durante estos días.
pero si se dieron cuenta, la lectura de poesía anoche en el Palacio Nacional ha sido el evento más concurrido. Después de Serrat, que la música también, ¿verdad? Pero fue un evento muy concurrido. Serrat además ha musicado a Antonio Machado, a Miguel Hernández, Por eso. a León Felipe. Seguro que la gente lo sigue por ser el que canta a León Felipe y a Miguel Hernández. No lo dudamos, no lo dudamos. Hay una especie de reconocimiento de la gente y de cercanía y de alegría por encontrarse con este tipo de palabras, estas palabras que tienen otras intenciones que las intenciones convencionales. Y el entusiasmo que leí ayer en la gente me parece que no es poca cosa. Justamente en un momento, digamos, donde vemos que el mercado mete sus manitas en todos los ámbitos de la vida, la literatura no es la excepción. Y justamente dentro del ámbito del mercado literario, la poesía es la que siempre se dice, no, pero eso no se vende. Y cuando vos ves recitales como el de ayer, abarrotados de gente, pues decís, hay una conciencia de que la poesía es esencial para esa comunicación. Ayer Luis en una presentación decía una construcción que se me quedó mucho, la construcción de un nosotros. Construir un nosotros, construir un momento compartido donde mi voluntad se suma a tu voluntad, a la voluntad del resto, para generar algo más. En términos de la escritura de la poesía y de la vivencia de la poesía, ¿cómo ha sido para ustedes esa construcción del nosotros? ¿Qué les ha dado? ¿Cómo es el nosotros de Luis García, de Raúl Zurita, a partir del trabajo con el lenguaje? Yo me hice poeta porque me sentí lector y me emocionaba leyendo poemas que había en la biblioteca de casa de mis padres o que me leía mis padres, y de pronto yo sentí que la canción del pirata de Espronceda, que mi padre la leía en voz alta, pues cumplió el papel un poco de la literatura infantil y juvenil, y yo me sentía pirata, y a mí me emocionaba porque de pronto era yo el que habitaba ese poema, esa rebeldía, y la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí, ¿no? Y yo, pues de pronto me veía llegando tarde a mi casa, y aunque mi madre me regañaba, yo estaba rompiendo el yugo del esclavo. La literatura nos emociona porque hay un diálogo de un autor que indaga en sí mismo, que intenta conocerse a sí mismo, que intenta contar, pero que sabe que el conocerse a sí mismo no significa quedarse encerrado, y que contar significa esperar que haya un lector que habite el poema, que habite tus propios sentimientos, y que esos sentimientos ya no solo sean tuyos, sino que sean de la condición humana, o de una parte de la condición humana con la que tú te identificas, y eso hace que el yo busque un nosotros. Fíjate, los poetas solemos hacer bromas cuando se dice la poesía no se vende, y decimos, es verdad, no se vende. Otros son mucho más traidores, se venden al primero que pasa por la calle. La poesía no se vende porque se respeta mucho a sí misma. Y a partir de ahí, lo que sí creo yo es que escribir para quedarte encerrado en tu propia torre de marfil puede ser una manera de no entender las posibilidades de la poesía, y que el no venderse no significa la ilusión de llegar a los demás y poder ponerle voz a la condición humana y a todo aquello que merece ser respetado por la ciencia, por la técnica y hasta por las armas de destrucción masiva. Maravilla. Raúl, ¿qué decís? Bueno, me acordaba precisamente de esa famosa refrán de que la poesía no se vende, ¿me entienden? Las dos acepciones del término, estoy totalmente de acuerdo con Luis. Ahora, se me olvidó lo que iba a decir. Inventate otra cosa. Pero claro, yo creo también que ese ser de la poesía, ¿cierto? Ay, me acordé.
que tampoco implica un deber ser, porque creo que la poesía se juega en toda su libertad. Entonces basta que a uno le digan, la poesía tiene que ser esto y no esto, para que comiencen los fascismos, ¿me entiendes? O sea, un arte dirigido es siempre, te fijas, el deber ser tal cosa, debe ser tal otra. Es como el comienzo del autoritarismo y es el fascismo. Entonces, creo en esa libertad absoluta que cada creador tiene con respecto a su creación. Aunque uno le guste, no le guste, ¿me entiendes? Pero libertad absoluta de que alguien que vea algo lo plasme con toda su fuerza, con toda su debilidad también, con todo su calor y con todo su frío. Entonces, esa libertad intrínseca que está grabada también en lo más profundo del corazón humano, ¿cierto? En la que también se traspasa el arte. Yo me he fijado a veces en estos modelos que son el arte, en la pintura, por ejemplo. Frangélico, en fin, todo. Hay tal amor en cada pincelada, ¿te fijas? Hay tal devoción, tan increíble, desde Picasso todo, pero en cada trazo que hacen. Uno piensa, ¿por qué no es así la humanidad entera? ¿Me entiendes? Que ahí finalmente serían como los frescos de San Pedro, ¿te fijas? O como Goya, como Velázquez, como Zurbarán. Entonces, ¿por qué la humanidad se queda siempre atrás de su propio arte? Yo creo que hay algo ahí. Eso. Yo quisiera que para esta conversación se nos uniera la poeta Carmen Lucía Alvarado. Creo que tiene mucho que decir y compartir con ustedes, así que la dejo en el micrófono. Hola, ¿qué tal? Me sumo a la conversación, este privilegio de conversación que estamos teniendo en Catafixia Centro. Y yo quería empezar mi intervención estando acá sentada con Luis García Montero y Raúl Zurita, también dándoles la bienvenida desde la palabra a este territorio. Es el territorio que en sus entrañas gestó el Popol Vuh, nuestro libro sagrado, que es un poema, es un mito y es historia también, y es todo junto, y que en alguna gran medida nos ha dado una sustancia cultural que nos muestra cómo es que la poesía funciona, porque fue un libro, digamos, que intentaron borrar, que intentaron que no existiera, pero que resistió en la oscuridad, escondido, en el centro del poder, que era una iglesia, para que eventualmente saliera a la luz y dotarnos de ese sentido y de esa mano que nos sostiene algo mucho más grande en el tiempo que nuestro cortísimo presente. Quería mencionarlo porque creo que es bueno cuando tenemos a dos oficiantes de la palabra que lo saben hacer así también. También La Tierra de Miguel Ángel Asturias, que es nuestro monumento, ¿verdad? Es nuestra más grande marca, ¿verdad? En la elaboración del lenguaje, pero también de la memoria y del pensamiento. De Luis Cardosa y Aragón, que es un poeta inmenso. Y bueno, también pensar, no solamente en Guatemala, sino estaba pensando ahorita por el hecho del territorio y que es el lenguaje, una especie de territorio que es el lenguaje. Una vez en Casa de las Américas estábamos un grupo de poetas, estábamos en una actividad que tenía que ver con edición y poesía, y en esa ocasión alguien le preguntó al poeta Fernández Retamar, y le dicen, Fernando, ¿algún día Latinoamérica va a ser una sola cosa? ¿Vamos a hacer algo o solamente vamos a estar divididos siempre en países? Y Fernando se queda pensando y dice, tal vez no ahora, pero no nunca. Y ese tal vez no ahora, pero no nunca, nosotros lo repetimos como un mantra, porque es un deseo fuerte de una cosa más, siempre el deseo del pasado y el deseo del futuro, todo, ¿verdad? Bueno, no voy a extenderme más porque yo quiero escucharlos a ustedes y el tiempo, esa sustancia. Mira, lo que es un gusto es escucharte a ti. Gracias, escucharte a ti. Fíjate,
Miguel Ángel Asturias fue traductor de Popol Vuh también. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo en que ahí lo que se siente es la resistencia de la palabra. Una historia llamada a desaparecer y la resistencia de la palabra. Y a partir de ahí hay muchos detalles hermosos en los que pensar. Por ejemplo, hubo quien quiso contar una historia que no debía perderse testimonio. Después, ese testimonio tenía que tenía que hablar de actos que fueron de violencia, que fueron destructivos, pero al mismo tiempo se creó otra necesidad en la palabra de seguir con la resistencia, y hoy conocemos ese texto porque se tradujo al español y lo hemos leído en español y hemos disfrutado de traducciones como la de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y entonces ahí la palabra sirve por una parte para no olvidar las injusticias del mundo y por otra parte para invitar a formar un nosotros, una comunidad, que lo que se preocupe es porque no se repitan injusticias en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, después has hablado de Roberto Fernández Retamar. Roberto Fernández Retamar hizo algunos estudios en los que, como es lógico, denunciaba cosas que no le habían gustado del colonialismo español. Uh-huh. Y después escribió todo un libro que se titula Contra la leyenda negra, que decía que no olvidemos lo que se hizo mal no significa que no nos sintamos orgullosos de lo que se ha hecho bien. Exacto. Y que ahora el peligro imperialista no está en los que hablamos español, sino que en los que quieren imponernos desde otra cultura y de otro idioma sus intereses económicos. Y entonces él llamaba a partir de ahí a la toma de conciencia de una comunidad que hoy habla español y que además ha aprendido a respetarse en la diversidad, a convivir con las lenguas indígenas, a darle importancia a todo lo que significa una lengua materna. Y hay instituciones como el Caro y Cuervo, como el Inca Garcilaso, como el Instituto Cervantes, que defienden la riqueza del español, pero al mismo tiempo defendiendo también su diversidad, porque no se habla lo mismo español en Guatemala que en Colombia o que en España, y eso está muy bien, la diversidad, claro. Pero al mismo tiempo celebrando que tanta gente podamos sentirnos unidos en una comunidad que nos une en la palabra, de manera que a mí me gusta mucho oírte y que te acuerdes de Roberto, que te acuerdes de la poesía indígena, que te acuerdes de que el lenguaje es una forma creativa de resistencia. Y recuerdo una frase que decía: cuando más oscuro estamos, más cerca del amanecer. Y yo creo que eso podemos recogerlo de nuestro libro Indígena pasado al español para defender el compromiso de hoy con la poesía, porque nos lo están poniendo muy negro, pero eso es que estamos cerca del amanecer. Sí, ya, por favor. Raúl, como sustancia, las ideas de Raúl Zurita han entrado en nosotros. Y ahorita que estamos hablando de esto, yo no puedo dejar de pensar en este libro maravilloso, chiquitito, que se llama Los Poemas Muertos, y que justamente es esto de la pugna del español que amamos y que también está lleno de restos y de sangre y de una historia de dolor, y un poco la cuestión de lo que empuja detrás del español, esas historias, esas formas de hablar y nombrar el mundo, porque hablar es nombrar el mundo, es una forma de pensamiento, o sea, claro. No es solamente una cuestión práctica para decir las cosas hablando con nosotros, es la forma de los idiomas. Entonces, eso, la relación con este idioma es rica. Ahora, como bien lo dice Luis, en realidad ahorita el español es casi un idioma de resistencia. Claro que medio planeta lo habla, es abrumadora la cantidad de gente que hablamos español, y eso es una fuerza muy grande, pero los poderes económicos son más, ¿verdad? Entonces somos un idioma en resistencia también. Entonces solo dejarte con esa idea. No, que digo que el español para nosotros
ha sido una lengua que lo ha sido todo y al mismo tiempo ha sido madrastra y madre. ¿Te fijas? Madrastra porque, digamos, bueno, esto es bastante discutible, ¿eh? Pero, digamos, porque arrasó de una su imposición o su presencia, arrasó con muchas lenguas también. ¿Ah? Y cuando se pierde una lengua, significa que se pierden muchas cosas. Se pierde una forma de nombrar el verde, por ejemplo. Porque el verde se nombra en castellano una palabra verde. Pero los indios Yanomami hay 25.500 obsesiones en la palabra verde. Entonces, yo hablo que hablamos una lengua que es culpable y es nutricia al mismo tiempo. Es que en ese desgarro, pero lo digo también desde no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido me mueve mi Dios para tener, de la maravilla de su poesía, ¿eh? De esa maravilla que es nuestra herencia, que es propia, que nadie nos las puede arrebatar. Y el castellano hoy es, como decían ustedes, Luis, es una forma de resistencia, ¿eh? Una forma de resistencia que es posible, que derrumbe toda resistencia finalmente, y se imponga como una forma del sueño. Yo creo que las palabras tienen también una dimensión del sueño. Decimos una casa y decimos muchas cosas al decir casa. Y también tiene que ser, por así decirlo, una lengua que sea fiel también a su pasado, con todo lo bueno y con todo lo malo que ella arrastra. Entonces, eso. Fíjate, si lo explicó muy bien Neruda, ¿no? Cuando con aquellos versos memorables, sí. se lo llevaron todo, no lo dejaron todo. Exacto. Es decir, yo creo que es absolutamente injusto negar las huellas de injusticia, las injusticias que tiene la historia, pero que es absolutamente injusto también no comprender que la historia está hecha de injusticias. Yo, por ejemplo, nací a mitad del siglo XX y cuando defiendo los derechos de las lenguas indígenas, por ejemplo, también pienso, bueno, es que en el siglo XX es que hubo campos de concentración, estuvo el nazismo, los norteamericanos lanzaron bombas atómicas sobre Japón. Tampoco puedo yo pedirle al siglo XV o el siglo XVI mis valores si el siglo XX no los tiene, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho es comprometerme con el presente, ser consciente de mis valores. Me caen poco simpáticos los reyes católicos, pero eso no me lleva a pensar que el rey Wadil árabe era mejor que los reyes católicos. No, lo que son buenos son los valores de los derechos universales humanos que tenemos que defender en el siglo XXI, y eso nos impide no olvidarnos de las injusticias del pasado, pero no olvidarnos del camino del presente y el futuro que tenemos que hacer de manera conjunta. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, de acuerdo absoluto, con lo que dice Luis. Está Bartolomé de las Casas también. O sea, que fue el primero que se alzó, digamos, diciendo que estos pueblos también tenían alma, lo que no era menor. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la historia del castellano en comparación a la historia del inglés, cómo se impuso y cómo arrasó todo, es sin duda que hay un universo de distancia a favor de nosotros, los hispanoparlantes. Hay una cosa muy viva, y las cosas vivas tienen distintas formas de comunicación, más allá de lenguajes. Es muy, insisto en la palabra abrumadora, de pensar tanta gente hablando español. Fíjate, yo como ahora estoy dirigiendo el Instituto Cervantes, trabajo con cifras encima de la mesa. Entonces, en lo que tú estás planteando, ahora mismo hay más de 500 millones de hablantes nativos de español, a los que se suman otros 100 millones de gente que ha aprendido el español como lengua internacional. 600 millones. Es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Y ahora estamos así con el hindi. Hay muchos idiomas en el mundo, muchos idiomas que merecen respeto. Y a mí me gusta que un idioma
mayoritario como el español no quiera ser hegemónico, sino que comprenda sus valores y se utilice para que no haya nadie que pueda hegemonizar desde una sola identidad la realidad diversa del mundo. Y ese es un compromiso que tenemos los que hablamos español, porque tenemos que utilizar la fuerza de nuestro idioma, que es uno de los grandes, frente a los que quieren imponer una sola manera de ser supremacista en el mundo. Y tenemos muy cerca, por ejemplo, que ahora en los Estados Unidos, pues el presidente Trump ha quitado el español de la página web de la Casa Blanca. Y de eso, ¿lo considera usted una falta de respeto a España? No, si el español, los españoles somos el 9% de los idiomas, de los hablantes de este idioma. ¿Eso lo considera usted una falta de respeto al español como lengua? Digo, pues tampoco lo considero una falta de respeto a más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos que tienen el español como lengua materna. ¿Hasta qué punto se degradan los valores del respeto cuando se le falta el respeto a un idioma? No, sí, eso es, y que lo diga el director del Instituto Cervantes es muy importante, ¿no? O sea, esta cuestión de no ser hegemónicos, porque la hegemonía es un peso, es estéril aparte, ¿verdad? O sea, la hegemonía nos dice qué es el pasado, qué debe ser el futuro y cómo tenemos que movernos en el presente. Y contra eso la poesía. Así es. Y contra eso la poesía, porque no hay mejor forma de romper el tiempo que en la poesía. No hay mejor forma de dialogar con gentes de hace miles, cientos de años, con gentes de hace que escuchamos apenas anoche, con las gentes que vamos a escuchar mañana. Yo recuerdo mucho unas palabras de Raúl que decía, es que cuando escribimos, como cuando el poema verdadero está haciendo, todos escribimos juntos. Está ahí Cervantes, está ahí Cardosa, ¿verdad? Está ahí León Felipe, está la Mistral, todo se junta. El tiempo no es esa cosa lineal, como el idioma tampoco es una cosa total, son compuertas que se abren. Entonces, yo quisiera escucharte, Raúl, hablando sobre esta unión de voces en la escritura. Bueno, creo que cuando uno escribe, no escribe solo, escribe con toda una tradición, con un futuro, con un presente y también con el futuro soñado. Entonces cada palabra que tú escribes está todo, resuena todo, lo que has leído y lo que no has leído también. Y que hay pocas cosas probablemente que influyan más que un libro que uno nunca ha leído, ¿te fijas? Entonces, creo en eso, creo profundamente en eso. Creo que toda la tradición, toda la historia está presente cuando uno escribe. Y en ese sentido acuden todos a escribir cuando pone una palabra. Y tal vez también por eso, ¿cierto?, hay este respeto profundo hacia la historia. Y este deseo también de profunda libertad. Que son dos cosas que no van contrapuestas. Porque como te decía recién, o sea, basta que yo diga, ¿sabe qué más? ¿Usted escribe soneto? No, eso es muy viejo. Para que salga el niñito del último niñito. Y mire el soneto y dice, una maravilla, ¿me entiendes? O sea, no pueden poner. Es eso. Un poco. Sí. Y es la historia compartida, la conciencia de comunidad. Nacemos en un idioma, nos formamos en un idioma. La historia no solo pasa por una guerra o una campaña electoral, pasa por la forma en que tenemos de amarnos, de decirnos te quiero, de pensar lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es un heterosexual, lo que es un homosexual. Nuestra intimidad está definida también por una educación sentimental que vivimos en una lengua. Y por ejemplo, ayer le hacíamos un homenaje a un poeta salvadoreño, Roque Dalton. Roque Dalton, en algunos de sus libros, utilizó mucho la imagen de Pulgarcito, pequeñito, para hablar de El Salvador. Bueno, pues la que dijo que El Salvador era el Pulgarcito de América fue Gabriela Mistral, una poeta chilena. Y yo, que necesito defender mis ideas porque creo que hace falta hablar claro en el mundo, pues me pongo a hablar y digo, voy a explicar algunas cosas.
Y de pronto recuerdo que el poema en el que Pablo Neruda explicó por qué se sentía agredido por los bombardeos de Madrid en 1936 se llamaba Explico algunas cosas. Es decir, que construir una comunidad nos enriquece y que fragmentarnos nos debilita frente a los enemigos de nuestros derechos y de nuestros valores. Y yo creo que tener esta conversación en el marco del Centroamérica cuenta. Que la Unión Centroamericana es un idilio extraño, ¿verdad? Porque muchas circunstancias no han permitido que seamos un solo territorio, aunque lo somos. Y entonces que se haya inventado este festival hace que una cosa que la política, que la dinámica económica, que el sistema que es del mundo, que es de la fábrica, que es del capital, que es, ¿verdad? Una cosa que el sistema dice no se puede, lo haga la palabra. Y yo en estos días me he sentido absolutamente trastocada por la circunstancia en Nicaragua, por las circunstancias complicadas también del Salvador, pensar en los hermanos también de Costa Rica y de Honduras y decir, no, son mentiras, nosotros acá no somos muchas cosas, somos esta fuerza que está invocando también, que está convocando a las otras. Y están ustedes acá de otros países y viene gente de muchos lados y yo digo, este ritual que estamos haciendo es decirle no a ese sistema que deja estéril las cosas, un sistema que te dice que el tiempo es recto, que el idioma es uno, ¿verdad? Que los países son las fronteras y son una cosa sólida en la que no se puede pasar como las cosas vivas de un lado a otro. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo quisiera escucharlos una vez más sobre esta fuerza que necesitamos tanto, hacia eso que llamamos futuro, que tal vez sea solamente el porvenir, ¿verdad? Que hemos hablado tanto de las formas en que nos acompañamos entre todos. Esto va a quedar grabado y vamos a quedar en los libros y vamos a quedar nos hemos inventado todo tipo de tecnologías, desde el libro hasta una grabación, la palabra, que es una tecnología también, para comunicarnos con los que no están en cuerpo con nosotros. Yo creo que sería lindo escucharlos a ustedes hablando a los que aún no tienen cuerpo, pero van a tener y eventualmente los van a escuchar. A los que aún no tienen cuerpo todavía, ¿no? Me emociona porque, fíjate, ahora han hecho una película de Mi mujer, de Almudena Grandes, y pusieron unas imágenes de un pregón que dio ella en la ciudad de Madrid, en el balcón del ayuntamiento. Y hablaba a la gente y le decía, tengan ustedes en cuenta de que dentro de muchos años alguien que todavía no ha nacido estará dando en este balcón un pregón. De manera que vamos a cuidar entre todos la ciudad para que se la encuentre bien. Y mira, a mí me parece que es nuestra obligación como comunidad. Ayer le dieron una condecoración a Sergio Ramírez y él recordó en su intervención que de joven, luchador contra la dictadura de los Somoza, publicaba una revista que se llamaba Ventana. Iba a una imprenta de Managua que se llamaba La Antorcha y que había enmarcado un texto de un pensador del siglo XIX, el doctor Uribe, en un funeral de despedida de un pensador liberal nicaragüense del XIX, Máximo Jerez. Y Máximo Jerez, según Uribe preguntaba, decía, ¿qué hora es en Centroamérica? Pregunta el cañón. Y el eco responde, todavía medianoche. Y acto seguido recordó Sergio Ramírez esa frase del Popol Vuh cuando dice, cuanto más oscuros estamos, más cerca del amanecer. Pues ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso con la realidad no es caer en el cinismo, en lo relativo. Es verdad que hay muchos problemas, pero es que eso no sirva para tirar la toalla ni la antorcha.
que eso no sirva para decir nada tiene arreglo, que eso no sirva para decir es una fatalidad la oscuridad. Es el No, camino fácil ese. eso es lo más fácil. Lo mejor es sentir la luz en medio de la oscuridad y pensar en esa gente que todavía no tiene cuerpo y que va a vivir nuestro mundo. Muchas gracias, Luis. Creo totalmente. Yo creo también que un idioma es, al hablar en castellano, cada uno de nosotros de una u otra forma está interpretando todo el lenguaje que nos han negado los que pasaron. Entonces, en cada palabra que nos decimos, ¿cierto?, está la sinfonía de todos los tiempos, de todo el pasado, y por eso también tiene que abrirse la música del futuro. Nosotros interpretamos una lengua que ya no fue dada, que es el lenguaje que han hablado nuestros antepasados, nuestros muertos. Y por eso mismo tiene que seguir, continuar, para ver en esa ínfima rendija, ¿cierto?, las señales de nuestro amor y de nuestras derrotas también, de nuestra vida en todo lo esplendoroso y también en todo lo trágico, porque finalmente sabemos que nos vamos a morir, ¿cierto? Es un hecho de la causa. Entonces, y eso tiene una condición también oscura. Entonces, no, en un idioma, en el castellano, que ha escrito las coplas a la muerte de su padre, necesariamente tenemos que revivir en él también, revivir por los que vendrán, y tratarlo de hacer más o menos bien, de hacer lo más posible. Tampoco nos pide que seamos héroes, pero solamente tratar de usar con dignidad aquel bien que no nos pertenece, pero que al ejecutarlo nuevamente volvemos a reinterpretar como la sinfonía de la historia. Eso. Muchas gracias. Bueno, estaba preguntando si hacemos una pequeña lecturita, aprovechando que los tenemos acá, pues un poema tal vez, o dos, los que gusten, de sus libritos que muy convenientemente están aquí enfrente. Mira, pues empiezo yo leyendo un poema que se titula Antes del principio. Es un poema de un libro en el que estoy trabajando. Era un poema inédito hasta que lo ha publicado Catafixia en esta antología. Pero tiene que ver con lo que hemos hablado del futuro, de los cuerpos, de la infancia y de la capacidad de la poesía para negarse a la realidad. Y este poema yo lo escribí porque me negaba a que una niña en Palestina pudiera ser asesinada en un bombardeo, y me consideré con derecho a pensar en una manera distinta de acabar la historia. Antes del principio. Volvamos a empezar, dijo la niña con su voz de pájaro, y se puso de pie. La casa de sus padres también volvía a levantarse. Dejó de oír el ruido del avión sobre el barrio indefenso y sorprendido que desde la ventana se veía correr hacia el escombro. Aquí no existe aquel avión. No llegó a despegar o regresó a su pista porque el piloto estaba todavía en un minuto ajeno al tiempo de las órdenes. Mirad el cielo azul en el reloj, miradlo. Todavía la voz del patriarca no ha saltado del templo y los periódicos en busca de la calle. Todavía los himnos no manchan las banderas con su negocio de las negaciones. Todavía las fábricas de armas no han mezclado las cuentas y los cuentos. Volvamos a empezar, dijo la niña, y se limpió la sangre de la cara con sus ojos devueltos a la luz. Maravilla. Bueno, gracias. A ver, se me puede olvidar, pero yo voy a decir un poema que no está en Catafixia, gracias a Dios, te fijas, o sea, pero, en fin, y capaz que se me olvide en la mitad también. Se llama Guárdame en ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, guárdame en ti, y cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, tenme también en ti, guárdame en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Eso. Qué bien. Es admirable la memoria que tiene Raúl, ¿verdad? Sí, yo quisiera, es así como...
echemos nosotros. Bueno, queridos amigos, de verdad es una cosa casi innombrable la felicidad que ustedes nos dan al estar acá. Nuestro oficio de editores y nuestras aspiraciones de poetas lo dicen con certeza, pues tenerlos acá es un hito en nuestra historia. Gracias por eso. Y a ustedes, gracias por escucharnos en Tangente, por vernos. Sepan también que esta comunicación que entablamos en realidad es también con ustedes. Y bueno, y ahí va esta botella lanzada al mar del tiempo. Y aquí estarán Raúl y Luis hablando y leyendo sus poemas siempre. Gracias. 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 Muchas gracias.